Un saludo a todos, aquí estamos una vez más porque, bueno, cada 15 días en teoría deberían depositarnos el sueldo. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre cómo yo considero que el movimiento estudiantil está en terapia intensiva y cómo Edgar cree que en realidad está a punto de morir. Bueno, yo creería que una visión más comunista sería que un fantasma recorre la Universidad Venezolana y es el fantasma del movimiento estudiantil. Así que nada, salud, que llegó la quincena. Saludcita. Creo que no me gusta. Total. Bueno, Mafer, bienvenida. Creo que la vez pasada no nos presentamos, así que con ustedes, Mafer. Hola, y con ustedes, Edgar. Gracias. En esta oportunidad creo que es pertinente hablar un poco de lo que es el movimiento estudiantil, ¿no? El movimiento estudiantil en Venezuela como movimiento político en sí ha sido muy importante tanto para la historia del país como para la historia de los partidos políticos dentro del país. Pero creo que es pertinente, Mafer, partir de dónde nace el movimiento estudiantil en términos de importancia, ¿no? En términos históricos. Y a mí me gusta, en términos históricos, partir de 1912. En 1912, aproximadamente en octubre de 1912, no aproximadamente, los datos dicen que es octubre de 1912, Juan Vicente Gómez cierra la universidad por 10 años, hasta julio de 1922. Y digamos que ese pudo haber sido el momento de mayor alza estudiantil en la época, cuando la Universidad Central de Venezuela estaba en el Palacio de las Academias, pero no fue así. O sea, eso permaneció allí. Hubo algunas protestas quizás por el rector del momento, pero el rector del momento para 1922 ya se había convertido en ese momento en funcionario público del Estado, era ministro. Pero ahí empieza un poco lo que es la gestación del movimiento estudiantil, que posteriormente va a avanzar en 1928. En febrero de 1928, con el carnaval, a la reina del carnaval que hacen en 1928, en febrero de 1928, donde, hay un sinfín de movimientos allí, entre los que hay unas actividades culturales, entre las que está Raúl Leoni, quien preside la Federación de Estudiantes de Venezuela. Pío Tamayo recita un poema a favor de la reina, en ese momento la reina Beatriz I, que fue la que coronaron como la reina del carnaval estudiantil, y finaliza con el discurso de Rómulo Betancourt, quien posteriormente sería el que en Venezuela, en la historia de Venezuela, llaman el padre de la democracia. Pero digamos que en ese momento se gestaba esta situación, y además que eran el primer movimiento político en sí, con características políticas que adversaba al régimen de Juan Vicente Gómez, a la dictadura de Juan Vicente Gómez, sin tener que llegar a las armas. Por esa razón es que en ese momento se ve como el hito más importante de la historia política de Venezuela, porque no solo son quienes en años posteriores van a crear los partidos políticos, sino porque es el primer movimiento que, sin ser armado, adversa a Juan Vicente Gómez. Iba a decir un nombre aquí de los de arriba, casi dictadura igual, pero bueno. La cuestión es que el primer movimiento que adversa a Gómez sin llegar a temas militares, y Gómez los apresa a todos, otros van al exilio, se genera el movimiento de Barranquilla, que posteriormente, cuando regresan a Venezuela, son los que empiezan a formar los partidos políticos, ya en 1936 con el general Eleazar López Contreras. Es el primer momento en el que la Universidad Venezolana incluso manifiesta abiertamente con toda la población, con los movimientos obreros y todo, y se suspenden las garantías. Luego la universidad es la que negocia el tema de la participación en las negociaciones. Posteriormente, Eleazar López Contreras abre la casa presidencial para que entren los estudiantes, el movimiento estudiantil a discutir, y creo que ese es un momento muy importante en la historia de Venezuela porque marca lo que es en esencia el movimiento estudiantil. Movimiento estudiantil, la federación además, que quizás todos partirán de lo que es la Federación de Centros Universitarios hoy, no solo en la UCB, sino en otras universidades del país, que muchos no comprenden que su instancia principal es política, que responde a las situaciones políticas del país y cómo los estudiantes se ven vulnerados frente a estas situaciones políticas del país. Mira, sabes que yo ahorita, precisamente en la carrera, estoy viendo una materia que se llama Movimientos Sociales, en Historia de los Movimientos Sociales Contemporáneos. Y ahí, las primeras clases que hemos visto, que son las únicas 3 que hemos visto, cabe destacar, tratamos de definir qué es un movimiento social. Y sabes que un movimiento social no se corresponde con los intereses de los partidos políticos, sino que busca frenar o impulsar algún tipo de cambio. Y uno de los ejemplos que nos da este profesor, politólogo, al cual le guardo un montón de respeto, porque me parece que es un tipo que está hablando desde la academia, nos dice que
parte de los grandes movimientos sociales en Venezuela han sido integrados por los estudiantes. Lo de 1928 fue un movimiento social que al final derivó en cambio político, pero nace como un movimiento social porque no busca partidizar la acción del todo que se solidariza y decide formar parte de esta lucha. Busca promover un cambio, sí, pero no es porque responda a los intereses de un grupo u otro, sino porque busca impulsar a lo que va un poco más allá. Y creo que eso es algo que se ha mantenido a lo largo de las décadas dentro del movimiento estudiantil, dentro de su esencia. El movimiento estudiantil no debería o no debió o no deberá ser nunca un movimiento que responda a los intereses de un partido político o de grupos particulares. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con eso y creo que se ha mantenido así durante mucho tiempo. Ya aclararemos si en esta generación de lo que es el movimiento estudiantil eso permanece o no, si es que permanece también el movimiento estudiantil, ya lo discutiremos, pero en sintonía, o sea, partiendo también de lo que les comentaba al principio, en 1928, incluso esos estudiantes, por más que eran cercanos a las ideas de la izquierda mundial, que posteriormente en 1931 se da la primera gestación de lo que era el Partido Comunista para el momento. En 1936 se mantiene el artículo 6, el artículo 32, versículo 6 de la Constitución que prohíbe la propaganda de izquierda en Venezuela, sobre todo comunista y anarquista. Estos movimientos aún así se desligaban de cualquier movimiento internacional porque comprendían que además ellos respondían a determinados elementos culturales, a determinados elementos contextuales que dependían de una personalidad propia del movimiento estudiantil de la época. Incluso yo me vendría mucho más acá, o sea, ya en el 69, cuando se da la intervención, lo que llaman la Operación Canguro de Caldera, en el 69, cuando se da la intervención de la universidad que precisamente buscaba repeler todos los movimientos de izquierda, aún así el movimiento estudiantil de alguna manera, por más que era cercano igual a las ideas de izquierda, prevalecía independiente a determinados partidos internacionales, ¿no? Y para yo que quiero hacer una aclaratoria, y no es que Edgar se comió un libro antes de venir a grabar el podcast, es que de pana el tema me interesa un montón al punto en que este iba a ser su tesis. Él me decía que al final no fue que abandonó la tesis, sino que la perdió. Yo le pregunté, ¿la tesis o la cordura? Pero dejémoslo en que la perdió, pero la verdad es que Edgar sí sabe un montón de esto. Él no está aquí lanzando flores solo porque sí. Era el momento en que sí lo había perdido porque quería hacer mi tesis de eso, pero bueno, nada, perdí todo. Y lo que me acuerdo es un poquito de los datos históricos. ¿La cordura? La cordura la perdí en el momento en que perdí la tesis. Efectivamente. Pero Mafer, ajá, lo que quería volver es venirnos más para acá. Actualidad. Creo que hay algo que nosotros obviamente no recordamos, estábamos muy jóvenes en ese momento y quizás los que nos escuchan también, pero en el año 2007... La generación 2007. La generación 2007 del movimiento estudiantil creo que es el hito importante en lo que es la historia del presente del movimiento estudiantil. Mira, este profesor, y disculpa que vuelva al tema, está constantemente dándonos ejemplos de movimientos sociales. Y otro de los ejemplos que él da es el de la generación 2007. Él cuenta que ellas estaban tratando de frenar un cambio con el tema de la reforma constitucional de Chávez. Se hace toda esta manifestación, protesta, días, etcétera. Y a través de este movimiento social es que se logra detener ese cambio. Pero no es algo que esa generación quedó ahí y murió. Porque, bueno, ya habiendo sucedido este movimiento y habiendo frenado este cambio, más adelante hubo un montón de cosas más que pasaron. Y ahora en la actualidad él se pregunta, ahí sí él juzga cual politólogo, ¿qué pasó con esa generación después? Totalmente, yo me hago la misma pregunta y sin ser politólogo, no estoy cercano, estudio sociología, no sirve con nada. Con esto seguro por eso nos cancelan. No, mentira, sí sirve la sociología, sí sirve, Mafe. No, seguro nos cancelan un montón. Pero yo me hago la misma pregunta, porque en el año 2007, cuando se gesta este movimiento, que efectivamente fue muy efectivo, y valga aquí repetir. En su momento sirvió. Pero totalmente sirvió. Pero en ese momento que este movimiento surge y enfrenta esta oposición al régimen de Hugo Rafael Chávez Frías en ese momento, y que además le gana. Qué feo ese nombre. Sí, es verdad. Tuvo Un fuerte. fantasma recorre el país. Yo creo que era un paradigma distinto al de la generación del 28, pero que trae consigo voluntades parecidas. Sí, ¿Por creo. qué? Porque este movimiento del 2007 es el mismo movimiento que genera partidos políticos, que empieza a encabezar partidos políticos que ya existían y que además genera organizaciones no gubernamentales, que en el 28 nosotros no vamos a saber lo que era una ONG, pero ya para este momento era muy importante, organizaciones no gubernamentales muy importantes para el país, entre ellas organizaciones formativas que además formaron líderes que hoy están en movimientos estudiantiles con nosotros, en partidos políticos, en ONGs que crecieron nuevamente, pero este movimiento, esta generación del 2007 que hoy
muchos de los que permanecen en el país todavía se siguen considerando jóvenes y ya es hora, ¿no? Hay que revisarse un Hay que poco. tocarle la puerta y mira, hey, por favor, ábrelas para las nuevas generaciones. Epa, si me están viendo de pana, entiendan que esto es un podcast. Nosotros los Guiño, admiramos guiño. muchísimo, pero hay chamos nuevos, fórmalos y darle espacio, chamos. Pero el tema es, ¿a dónde se fue esta generación? ¿Qué están haciendo en la actualidad? ¿Qué están haciendo? ¿O qué dejaron de hacer? Esta es la misma generación que en 2014 encabezó muchas manifestaciones. 2014, año muy importante. Epa, pero en 2014 también hubo gente que nada tuvo que ver con la generación del 2007. O sea, hubo un montón de caras nuevas, hubo nueva FCU, hubo un montón de gente que para mí dejaron la barra súper alta para lo que es hoy en día el movimiento estudiantil en todo el país. Ojo, pero no solo el tema de la FCU, y yo aquí hago la salvedad, 2007, 2014, incluso 2017 y 2019, tienen un gran protagonismo de gente de otras universidades, gente Sí, de claro. la UCLA, gente de Luz, gente de ULA, gente de la UDO, que hoy no tiene biblioteca gracias a que se la quemaron, y que nadie quiere hablar de eso, pero creo que es una cosa muy importante porque tal cual como en Fahrenheit le quemaron su biblioteca, pero había personas de otros movimientos bueno, de otros movimientos no, movimiento estudiantil en sí, pero de otras universidades con realidades distintas, Sí. de otros estados del país, que formó parte importante de esto. Que 2014 fue muy importante, que 2017 fue muy importante, 2019 empieza la debacle, que hoy nos trajo hasta acá. Bueno, yo insisto, para mí ellos dejaron la barra súper alta en cuanto al activismo estudiantil y activismo juvenil compete. Para mí fue una generación que entregó un montón, fue una generación que literalmente dejó la vida en la calle, en la universidad, que se protegió con todo y con nada, y que salían con su morral, par de máscaras, unos pañuelitos con vinagre y Malox, y con eso se fueron a la calle a combatir contra las armas del Estado. Pero en la actualidad, ¿a qué se ha reducido el movimiento estudiantil, sabes? Esta gente dejó mucho por hacer, ojo, y no solo de cara al país, dentro de las reivindicaciones universitarias, yo no lo viví, pero la gente cuenta que no hubiera comida en los comedores era un drama al cual se atendía y se abordaba y se resolvía el tema de la beca, el tema del transporte, todas estas cosas se abordaban y verdaderamente tenían respuesta y solución, pero era por la presión del movimiento estudiantil. Al comedor de la UCB dejó de llegar comida luego de la pérdida de algunos candidatos a las elecciones de autoridades. Y mira, pegaron unos papeles en un ministerio y al parecer llegó comida para 1 o 2 días más, pero ¿qué está haciendo realmente en la actualidad el movimiento estudiantil? Ojo, del cual Edgar y yo también somos parte. Sí, totalmente. Aunque yo soy Tú vas más de salida. Yo soy más viejito que tú. Sí, tú en tienes el un poco más de movimiento vieja estudiantil. data. Yo sé que va a haber detractores en este video, Mafe, así que yo me atrevo incluso a precisar de qué movimiento estudiantil yo soy, y yo inicié en 2017, una generación además álgida, ¿no? Sí. Y si no queda claro, bueno, en el capítulo anterior yo hablaba de lo que fue la primera manifestación en 2017. Aquí le vamos a dejar el link. 31 de marzo, vamos a dar el link aquí para que la gente lo vea, el 31 de marzo del 2017 cuando inician las manifestaciones, ¿no? Que además lo encabeza el movimiento estudiantil de la época, que no importaban las diferencias internas del movimiento estudiantil, porque lo público y lo privado siempre peleaban, porque la gente de otros estados también discutía con la Universidad Central de Venezuela, que siempre quiere ser protagonista, y evidentemente lo es siempre, pero siempre quiere ser protagonista, pero participaban personas de otros, porque el fin era el fin último era lo que siempre ha movido el movimiento estudiantil, que es el tema de la situación universitaria compete a los representantes estudiantiles universitarios, sí, pero los centros de estudiantes y la Federación de Centros Universitarios tiene un carácter político que es responder a cómo la situación del país condiciona Claro. lo que yo vivo dentro de la universidad. Y eso es lo que hoy no está haciendo el movimiento estudiantil. Ojo, yo creo que el movimiento estudiantil se quedó en... Bueno, vamos a hablar del caso de la UCB para no meternos en camisa de 11 varas, pero el movimiento estudiantil se quedó en por qué no ahora la aula magna, que son asuntos sumamente importantes, pero hace un montón de tiempo, al menos en la UCB, no incidimos en la realidad del país. Ok, no, precisamente nosotros no, o sea, y ni siquiera me atrevería a echarle la culpa a la pandemia, Mafe. O sea, la pandemia No. sí fue un punto de inflexión en donde dijimos, efectivamente, no podemos hacer nada, no podemos estar en la universidad, pero podíamos seguir manteniendo la crítica, porque muchos de nosotros éramos activos frente a las redes sociales que, bueno, mueven a un montón de gente y llegan a un montón de gente, podíamos seguir siendo activos, reactivos, e incluso contrarrestar las narrativas del régimen en cuanto a lo que era la situación país, la situación de la universidad y todo. Recordar además que, al menos en el caso de la UCB, en pandemia es donde se produce
Perdón, tengo que se ansiedad. que se cae. La ansiedad es algo propio de nuestra época y de nuestra generación, hablando Sí, de la generación. generación, ¿cómo fue? Que rompió el cristal. La generación que rompió el cristal y se rompió los dedos a punta de ansiedad. Ajá. Pero ese fue el momento en donde se cae el techo, el pasillo techado de la UCB. Es el momento donde se quema la Escuela de Estudios Políticos Administrativos. Yo creo que... Digamos se quema, para no señalar culpables No, tampoco. bueno, ya yo estoy perseguida, que me persigan un poquito más dentro de mi facultad, no creo que vaya a hacer mucha diferencia. Ojalá con las nuevas autoridades suceda. A mí me gustaría, Mafe, señalar culpables de lo que es el debacle del movimiento estudiantil. Y sé que esto va a generar mucha zozobra. Yo me atrevería a decir que es una opinión netamente particular, que Mafe no está involucrada con mi opinión, por más que Voy a hacer tenga aquí posiciones un encontradas o no. disclaimer. Antes de grabar este podcast, este episodio del podcast, yo le dije a Edgar, estoy convencida que vamos a tener posiciones en contra, pero al final yo creo que para eso tenemos un podcast. Trata. Literal. Pues si vamos a hablar de política, la política es el encuentro de posiciones disidentes, diferentes. Ahora bien, date con todo, pues. Bueno, nada, yo me atrevería, y aquí muchos me van a conocer porque lo saben desde el momento en que se creó esta ¿Lo especie. vas a decir con nombre y apellido? Sí, no voy a decir nombre de apellido, Ok. pero sí voy a decir cuál es la organización que fulminó al movimiento estudiantil. La organización que fulminó al movimiento estudiantil se llama la Confederación de Estudiantes de Venezuela. No, mentira. Sí, es la Confederación de Estudiantes de Venezuela, que es la CONFEP. Ya sabrán quién la creó. Pero esta organización que trató de centralizar lo que era el aparato del movimiento estudiantil, lo que era la disidencia del movimiento estudiantil, las distintas opiniones, porque al parecer las personas que crearon la confederación les molestaba que el público y el privado siempre tuvieran opiniones distintas, que las universidades experimentales fueran distintas a las autónomas en términos de opinión. Quisieron centralizar todo en esta confederación y esta confederación solo sirvió para dar una rueda de prensa, para emitir ciertas posiciones respecto a términos... Para regalar camisas. Para regalar camisas, efectivamente, para hacer ciertas opiniones respecto a situación país. Y hoy en día, yo me atrevería a aseverar, Mafe, que hoy en día lo que era el movimiento estudiantil 2017-2019, que conocía quién era el representante estudiantil de la UCAP, de la UNIMED, de la UMA, de la Simón Bolívar, hoy el estudiante del 2023, que está en el movimiento estudiantil, no sabría ni siquiera quiénes son los dirigentes estudiantiles de Luz, ni quiénes son los de la UCLA, ni quiénes son los de UDO, ni quiénes son incluso los de que están aquí en Caracas. Y eso es sumamente preocupante porque se debe precisamente a que esta organización, esta confederación, mitigó cualquier expresión política del movimiento estudiantil en cada una de las universidades. Mira, tú agarraste a un montón de gente que todos piensan diferente y los metiste a todos en el mismo saco con la misma camisa y los silenciaste a todos. Porque es necesario que el de la universidad pública y el de la universidad privada entren en debate porque no tienen los mismos problemas, no son los mismos estudiantes y no son los mismos profesores. Y el problema que tiene el profesor de la UCB no lo tiene el profesor de la Metropolitana. La dificultad que tiene el estudiante de la Simón Bolívar para llegar a la universidad en el transporte de la universidad no es la misma que tiene el chamo de la UCB con las rutas de transporte. Entonces, meterlos a todos bajo la misma franela no es, para mí, ojo, opinión personal, no es lo óptimo porque al final está silenciando un montón de luchas diferentes para tratar de encauzarlos todos en el mismo camino y fino que tú quieres construir algo en conjunto, pero no puedes pretender que todos repitan el mismo discurso y manejen la misma información cuando tienen realidades completamente opuestas. Totalmente, totalmente. Yo considero incluso que cada universidad en su momento tenía razones para salir y manifestar ante el país cuáles eran sus preocupaciones. Y hoy en día, y bueno, en el momento que se creó esta confederación, no es posible, que además tenías que pasar una traba burocrática de ver si esto era prioridad para la mayor parte de las universidades que formaban parte del ente organizador allí y todo eso. Pero esto recae en lo mismo que hablábamos en el primer capítulo, Mafer, y es cómo esto, que hizo que se suprimiera la voluntad de muchos jóvenes de pertenecer al movimiento estudiantil y de verdad ser reaccionarios a lo que estaba sucediendo en el país, o lo que está sucediendo en el país porque todavía no deja de suceder, y creo que ahora es más alarmante teniendo tantas cifras de presos políticos y tantas cifras de violación de derechos humanos, cómo eso disminuye la participación de los jóvenes en el movimiento estudiantil. Movimiento que además era fundamental porque un chamo que participa en un movimiento estudiantil no necesariamente quiere estar en un partido político al final. Es responsable de lo público. Y esto es bastante alarmante de cómo esta estrategia de alguien que le generaba zozobra la disidencia de opiniones y las opiniones distintas y todo. Tenemos ahí un dictadorcito en potencia. Sí, un dictador que por fortuna ya no está en ningún rol en la universidad y espero que no esté nunca en ningún rol dentro del país. Bueno, no sabemos, pero cuidado ahí. No porque... vamos a decir nombre, pero yo te puedo apostar que en los comentarios va a salir más de un malintencionado a querer decir el nombre. Mira esto.
se pone a reaccionar en Twitter y nos dicen, me nombraron por ahí en un podcast. Me nombraron por ahí en un podcast. Y sí, vamos a seguir nombrando en un podcast todas las cosas que a nuestro parecer están mal en términos de política en los chamos. Porque no es posible que de pana nadie le está hablando a gente como nosotros que está en política por el simple hecho de que no es políticamente correcto. Sean políticamente incómodos. Atrévanse a decirle las verdades a la gente en su cara. ¿Que les molesta? Sí, pero les molesta porque están acostumbrados a la hipocresía en la política. Y mira, no. La naturaleza de la política, y yo me atrevería a meterme en un tema que no es mío porque no soy politólogo, Okay. pero la naturaleza de la política es precisamente que responde a la naturaleza humana de tener percepciones distintas de la realidad y por ende van a converger distintas ideas. La idea de la política es precisamente que distintas ideas converjan y se creen soluciones a determinados objetivos en común o no en común, pero que precisamente se dé el diálogo, la discusión y todo eso al respecto. Y eso es precisamente lo que nosotros respondemos en el podcast, que es hablar desde posiciones a veces distintas. Nosotros consideramos que es distinta y cuando vemos los videos, verga, somos más parecidos de lo, Sí. de lo que parece. Al principio, cuando estuvimos pensando en cómo iba a ser el podcast, Edgar decía como que, bueno, hay que ver quién es el más radical y quién es el más conservador. Yo siempre decía, bueno, físicamente quizás la gente se haga una idea, pero a nivel de opiniones ya no lo tengo tan claro, ¿sabes? Totalmente. Pero bueno, sobre el tema, retomando... Voy a decir, pareces la familia de mi exnovia pensando que porque tengo piercing, zarcillos y tatuajes, estoy a favor del aborto. Y no es que no esté a favor del aborto, pero no es por piercing, zarcillos y tatuajes. Exacto, es para algo que está un poquito más adentro. Pero Exacto. no, mire, yo creo que esta organización no necesariamente mató al movimiento estudiantil. Yo creo que el movimiento estudiantil está ahorita en terapia intensiva, pero los médicos que lo mantienen vivo, para mí, y quizás esto se ponga romántico y sea muy comeflor y tal, pero yo creo que quienes mantienen vivo al movimiento estudiantil son los chamos que de repente todavía están ocupándose de eso y que deciden involucrarse y que deciden entrar a un equipo o formar uno nuevo. Yo creo que esa voluntad de hacer por la universidad, porque ojo, no todos tienen la voluntad de hacer por el país, y también está bien, si quieres trabajar por tu escuelita en tu universidad, trabaja, lo importante es que quieras hacer Me algo. gusta la cuña de tu escuelita, ¿no? Porque La escuelita. para quien conozca a Mafe en redes, Mafe siempre hace referencia a su escuela. Yo siempre hago referencia a mi escuela quemada, se quemó el junio del 2021, 2 años más tarde nos dieron un galpón que está igual de feo, ojo ahí. Pero bueno, no, yo no iba a hablar de la EPA hoy, pero siempre termino hablando de la EPA. Pero epa. Eva. No hablemos de epa. No, el punto es que yo no creo que el movimiento estudiantil esté muerto, sino en terapia intensiva, y confío un montón en los chamos que van de entrada a la universidad y siguen queriendo involucrarse y siguen queriendo hacer cosas y hacen una actividad y hacen una protesta y envían una carta y hacen conversatorios y hacen foros y se organizan, porque yo creo que es ese trabajo hormiguita el que al final le sigue dando vida a todo esto, y tengo un montón de fe, 99% de fe siempre y 1% de posibilidades quizás, en que en algún momento el movimiento estudiantil va a volver a ser contestatario. Ojo, ser contestatario no significa quemar autobuses en plaza cubierta como una vez sucedió, pero ser contestatario significa no quedarse callado ante la injusticia, significa defender la autonomía universitaria, significa reivindicar al estudiante, exigir becas justas, exigir que el comedor funcione, que las rutas de transporte abran, que no sea nada más que en época electoral que las autoridades hagan algo por los estudiantes y que se comprometan a cumplir su trabajo, porque ojo ahí, yo soy de las que piensan que a un pez no hay que aplaudirle porque sepa nadar. Yo no le voy a agradecer a una autoridad porque haga su trabajo, eso es su trabajo. Exactamente, no, Mafe. Yo quiero hacer aquí una salvedad, un paréntesis. Héctor, hoy nos vamos a extender unos 2 minutos más. Esta quincena se extendió un poco, pagaron un poquito más y coño, Ojo. nos vamos a permitir intensiar un poquito más. Ojo, nos pagaron Pero un poquito más y por eso... por eso hoy tenemos Cuba libre, pero ¿sabes qué no es libre? Epa, Cuba no es libre. epa, que Y cuidado, Venezuela tampoco. el SEBIN, Edgar, el SEBIN. Perdona. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, estos serían los paramédicos de la casi muerte del movimiento estudiantil. No me gusta hablar quizás de esos términos, pero yo tampoco me atrevería, y aquí quizás no es una corrección, es más como una precisión. Yo no me atrevería a culpar toda la generación 2019 de lo que sucedió No. con la Confederación porque hubo mucha gente incluso involucrada en la Confederación que de manera ingenua creyeron en una idea que no se atrevieron a criticar y que hoy en día, si lo miran con retrospectiva, se van a dar cuenta que bueno, mucha de la disidencia, no mucha de la disidencia, pero mucha de la apatía hoy con las organizaciones estudiantiles, con los movimientos estudiantiles a nivel nacional, tiene que ver con que en ese momento se delegó por completo la responsabilidad de cada uno de los movimientos a esta confederación, que al final no va a responder a los intereses de todos, ¿sabes? Y creo que fundamental allí, que como decía Mafe,
cada uno de los chamos hoy que conforman los movimientos estudiantiles dentro de su universidad, que quiere un cargo de representación, entienda que los cargos de representación no van a servir de nada si tu universidad hoy está intervenida, si tu universidad hoy está por el piso, precisamente por la realidad nacional. Y esto vuelve a lo que yo decía al principio, el nacimiento del movimiento estudiantil es precisamente para hacer una cara joven, para hacer una cara además académica y universitaria de lo que es hacerle frente a la Universidad Venezuela, hacerle frente a la realidad país, representando a la Universidad venezolana, pero desde un carácter político, ¿no? Eso es precisamente de donde nace el movimiento Ojo, estudiantil. yo quiero acá, una de las últimas cosas que me gustaría aportar a esta conversación es que si bien uno de los principales ingresos de juveniles a los partidos políticos es el movimiento estudiantil, eso es algo que no se puede negar, y voy a hablar otra vez de mi profesor de movimientos, es que el momento en el que tú partidizas un movimiento deja de serlo. No podemos permitir, ojo, Edgar y yo lo hablábamos el episodio pasado, muchos de nosotros somos parte del movimiento estudiantil y nos quitamos esa camisa y nos ponemos la del partido, porque así somos como unas Barbies, pero no podemos permitir que se partidice la dirigencia estudiantil. Está bien que sean miembros de los partidos políticos y que estén buscando construir algo en la universidad y de ahí el trampolín hacia algo en la calle en una elección popular, pero no podemos permitir que los partidos políticos sigan decidiendo dentro del accionar estudiantil, porque por algo hay partidos políticos y por algo hay movimiento estudiantil. Entonces yo creo que aquí un mensaje para todos los que nos escuchan y los que son compañeros de nuestros equipos. Siempre hay líneas de los partidos en las universidades y los partidos encuentran la manera de colarse entre las rendijas. Pero mientras el movimiento estudiantil siga siendo independiente, garantizamos que perdura en el tiempo. En el momento en que los movimientos estudiantiles responden netamente a los intereses partidistas, se acabó para todos. Totalmente. Pero además acá quiero hacer también una precisión. Nosotros no estamos meando acá y el perol en Guasdualito, la verdad no. Nosotros sabemos que hay muchos movimientos estudiantiles que parten de un partido político en específico Ojo, que sí generó pasa. los recursos para que se generara. Claro que sí. Pero lo que queremos aquí identificar es que así como tú quieres la autonomía de tu universidad, también cree en la autonomía y la independencia de tu pensamiento y de tu criticidad frente al término de lo que es la realidad política. Ay. Porque tu universidad no responde a los mismos problemas que identifica tu partido político y que tu universidad a veces requiere de decisiones que tu partido político ni siquiera le pasa por agenda. Entonces, en ese sentido, tratar de ser muy independiente en ese aspecto, tratar de manejar las diferencias, está bien que quieras aspirar a posterior, pero si no haces una buena gestión en la universidad, muy poco probable es que posteriormente, cuando quieras aspirar a algo afuera, la gente que está en la universidad quiera confiar en ti. Y recuerda que si llegaste a un cargo de representación estudiantil dentro de la universidad, esta misma gente que te ve afuera luchando por algo, esa misma gente puede confiar en ti si tú hiciste una buena gestión. Si no es así, hermano, Es una gestión de papel. estás meando literalmente estás meando en Caracas y el pote en Guasdualito. Estoy de acuerdo. Además que a veces tratas de construir en la universidad pensando en lo que va a ser una concejalía o una diputación. Y en la universidad lo que hiciste fue una basura, pero la gente de tu partido lo ve como algo súper brutal, cuando la verdad es que no hiciste nada. Entonces tú no te debes en este momento, dirigente estudiantil, representante estudiantil electo, a la gente de tu partido, porque esa gente no votó por ti en la universidad. Votaron por ti los estudiantes que eligieron confiar por alguna razón. Entonces te debes a ellos, te debes reivindicar a ellos, te debes reivindicar a tu universidad. Y yo creo que esta es la forma en la que estamos llegando al punto final. Yo creo que las reflexiones finales de Edgar van a estar buenas porque les dije que él iba a hacer una tesis sobre esto, pero la perdió. Sí, en el momento en el que hice la tesis, Mafe, yo incluso llevé a lo que fue el poema que recitó Pío Tamayo Ok. a Beatriz Primera ¿Te acuerdas de en alguna línea? 1928. Tengo las líneas acá, porque yo soy intenso y yo busco mis libros, pero Dame el pedacito no de quiero cierre. decirlo, no quiero No, decirlo. dame el pedacito de cierre. El pedacito de cierre. Me gusta pensar en el pedacito de cierre. Uy. Pero bueno, nada, mientras pienso en Buscanding, eso, buscanding. mientras lo busco, puedes decir algunas cositas aquí a la cámara. ¿Qué quiero decir a la cámara? Quiero decirles que nos vemos de nuevo cuando nos vuelva a caer la quincena, porque la verdad es que somos estudiantes, y como somos estudiantes, el sueldo que tenemos no necesariamente está ajustado a la realidad que vivimos. Edgar ya consiguió el pedacito del poema. Bueno, sí. En principio, por aquí se están riendo en el estudio porque obviamente yo estoy intenso aquí. Los lentes no son intensidad, no son intelectualidad. El Pero, pincel sí. pero bueno, uno es miope, marico. Yo vivo con una condición que es miopía. Bueno, la cuestión es que, más allá de la reflexión en torno a este poema, me gustaría un poco reflexionar acerca de esto. Lo que yo quiero que quizás quede, Mafe, es que de verdad hay un interés porque el movimiento estudiantil se reavive en términos de participación.
sé que hay realidades, sé que hay chamos que hoy tienen que tener 3 trabajos y mantener una materia en la universidad, pero créanme que en el pupitre en donde están en esa materia, sea martes, sea jueves, sea el día de la semana que escogieron para meter esa clase, es muy importante su opinión y lo que ustedes tengan de criticar frente al país, de las propuestas que ustedes tengan y de las posiciones que puedan generar, porque esto precisamente es lo que motiva a que muchas personas participen en afiliaciones estudiantiles, incluso en organizaciones no gubernamentales cuando no quieren ser directamente la cara de un movimiento. Y esto es precisamente lo que hacía la generación del 28 cuando hacía el carnaval de en febrero de 1928, donde coronaron a Beatriz I, y Pío Tamayo escribió un poema donde, en líneas generales, para resumir un poco, él dedicaba este poema a que había perdido una novia, y todo el poema era precisamente en cómo había perdido a su novia y qué dolor sentía la juventud al perder a esta novia que compartían. Y después decía: pero no, majestad, que he llegado hasta hoy, y el nombre de esa novia se me parece a vos. Se llama libertad. Decidle a vuestros súbditos, tan jóvenes que aún no pueden conocerla, que salgan a buscarla, que la miren en vos. Vos, sonriente promesa de escondidos anhelos, vuestra justicia ordene. Y yo, enhiesto otra vez, alegre el junco del silbo del indígena romero, armado de esperanza como la antigua raza, proseguiré en marcha, pues con vos, reina nuestra juvenil, en su trono se instala el porvenir. Precisamente lo que hacía referencia a Tamayo allí era que cada uno de la juventud, en su rebeldía, en su amor, en su pasión por hacer las cosas, lo que debe buscar es esa novia que se había perdido y que hoy me parece que nos las han raptado también. O ese novio, porque ahora hay mujeres en los movimientos estudiantiles. Novias también. Novias. Creo que es precisamente luchar por ello. No es solo luchar por la libertad. Estamos diciendo que hay que buscar ese novio o novia que se fue, no que le escribas a tu ex. Ojo pelado. Tampoco es que le tengas que escribir al que está en Miami que envíame el pasaje. No. Ojo pelado. Se llama la libertad, hermano. Busquemos la libertad. O construyamos. Acabo de darle un beso al micrófono, Héctor, perdóname. Fue sin querer. Héctor en los controles con el oído así. Héctor, ¿y qué? Ay. Pero bueno, nada, Edgar, yo creo que con esto... ¿Hemos finalizado el día de hoy? Sí. ¿Se nos fue la quincena? Se nos fue la quincena. Salud. De nuevo no tenemos música. Héctor se lo olvidó. Ya, perdón. Héctor se molestó un poquito. Perdona. Bueno, pero esto queda para YouTube. Héctor, ¿y que el punky pum? Ajá, suéltale. No lo escucho. No está sonando. Ahora sí. Ya Gracias, se fue. Héctor. Bueno, y gracias a todos los que están de aquel lado de la pantalla. Allá, gracias a los amigos aquí. Humano Derecho. Gracias a los amigos Humano Derecho, gracias Mafe, gracias a Héctor, gracias a todos los que participaron. Y siempre gracias sé a que Edgar. Seguramente dejó de grabar Héctor, pero no importa. Efectivamente queremos darle las gracias y que se escuche allá afuera, que se escuche, que lo escuchen seguidores de Venezuela. Nos van a ver los que estén en YouTube. En YouTube nos van a escuchar. Nos vemos dentro de 15 días más. Listo.